Hola mis queridos amigos de Escorpio, bienvenidos a su canal Sami Historias y Tarot. El día de hoy tengo una invitada, es mi gatita Maya, es uno de los 20 gatitos que tenemos aquí en nuestro refugio de animalitos rescatados y me está acompañando el día de hoy. Los quiero invitar para que se suscriban a mi canal, para que le den like a este video y para que activen su campanita para que llegue las notificaciones del video. También les quiero pedir que si esta lectura del día de hoy no resuena contigo, pues que la dejes pasar. No hay ningún problema, será otro día. Bueno, vamos a comenzar la lectura con mis queridos amigos de Escorpio, mis escorpiones y escorpionas. Yo creo que Maya es signo Escorpio porque es bastante bravita, ¿oyeron? Es una de las gatitas más bravitas que tengo aquí, pero ella es un amor. Quiero que piensen en su persona especial mientras yo barajo las cartas para ver qué me les dicen en esa relación. Bueno, vamos a ver qué dice en este momento. Pues vamos a ver. La verdad es que ustedes parece que están como bastante aburridos con la relación que están en este momento. Parece que no la están pasando nada bien. La verdad es que yo diría que no se puede esperar en este instante, en este momento, nada bueno de la relación que tienes en este momento. Estás bastante decepcionado, estás muy desilusionado de la persona con la que estás en este momento. Para ti ha sido una persona bastante imprudente. Ha sido una persona que no ha sabido llenar las expectativas que tú tenías con esta relación. No ha sabido llenar esas expectativas. Es una persona, tu persona especial puede ser de Sagitario, Leo, Aries. A pesar de que esta persona, al parecer, es una persona bastante inteligente. Es una persona que en cierto momento supo ser leal contigo, pero que te trajo bastantes problemas, bastantes dificultades. Yo diría que hasta de pronto hasta dificultades, problemas judiciales. Y la verdad es que tú estás que ya terminas con esta persona. Tú estás que ya no te aguantas más y que ya quieres terminar, que ya no quieres nada de nada con esta persona. Pues la verdad sí uno sabe que la relación, que la persona con la que uno está no está, que uno no cuadra con ella, que uno la verdad no se pudieron entender y todo eso, y han ensayado y lo han intentado y definitivamente ya no funcionó. Pues lo mejor es irnos en paz, irnos en calma. Vamos a ver qué nos dicen los angelitos respecto a esta situación. Dice: iniciarás un nuevo ciclo. Definitivamente ese es el momento en el que esta relación pues se rompe y vas a iniciar, no sé, un nuevo ciclo en tu vida. Espero que no sea por una tercera persona que se haya diluido esta relación. Vamos a preguntarle a las cartas. Copas y oros es sí, y bastos y espadas es no. No, definitivamente no. No, la situación fue diferente, la situación fue ya de convivencia, de compatibilidad. Dice: el tiempo no acabará tu juventud, mi querido Escorpio. A pesar de que esta relación fue bastante desabrida para ti, para ustedes dos, que fue bastante, no sé, no funcionó del nada bien, pero puede llegar un momento en el que ustedes van a recordar ya con cariño y con calma la relación que tuvieron en este momento, y es muy posible que en un futuro ustedes se vuelvan a encontrar en una situación más favorable y más agradable, ¿ya? Bueno, vamos a ver para mis queridos amigos Escorpio que se encuentran solteritos en este momento. A ver qué me les dicen las cartas. Vamos a ver qué consejo me les dan o qué orientación me les dan. Bueno, mi querido amigo de Escorpio, pareciera ser no. En este momento parece que estás bastante desubicado. Estás bastante viviendo la vida loca, viviendo
tal vez lo que no pudiste vivir, antes te sentías como amarrado, como asfixiado y te sentiste libre y te desataste completamente. Mira que esto es una situación de la que tú parece que vas a seguir en esta situación y parece que te vas a demorar en cansarte de todo esto, de esta vida loca que llevas en este momento. Yo digo que las cosas en exceso son malas, cualquier cosa en exceso es malo. Esta situación de llevar una vida tan loca te puede llevar a problemas, incluso problemas legales en realidad por las imprudencias que estás haciendo en este momento. Todos hemos sido jóvenes y todos nos hemos desatado en algún momento. La cuestión es en lo posible tratar de no perjudicar a los demás y no perjudicarnos a nosotros mismos, ya no dañar a los demás con nuestras locuras. Nuestra familia sufre, nuestras amistades sufren por nuestras locuras. Entonces, pues vive tu vida loca, mi querido Escorpio, pero con mesura, pero con responsabilidad, aunque suene contradictorio, ¿no es cierto? Vivir la vida loca con responsabilidad. Vamos a ver qué te dicen las cartas en este momento. Dice, iniciarás un nuevo ciclo. Definitivamente vas a seguir viviendo tu vida loca por algún tiempecito, pero después como que ya vas a caer en cuenta y vas a decir, no, pues ya es momento de parar y de volver a mi vida, de retomar mis proyectos, de retomar mis sueños y pues te va a ir muy bien. Mira, el trabajo traerá abundancia. Después de esta etapa, de esta locura que estás viviendo y que te aconsejo que seas mesurado y con calma, van a llegar a ti unas oportunidades maravillosas. No sé por qué estés en esta etapa de desenfreno y de todo esto, pero parecer estás o viviendo una segunda adolescencia o te sentías totalmente atado y te soltaron la rienda y entonces pues estás ya en esta situación. Pero esta experiencia también te va a servir. Lo que estás viviendo ahora, yo digo que todo nos puede servir a bien de alguna otra manera para saber lo que no debemos hacer y para saber lo que debemos hacer. Y yo te digo que vivas tu vida, que quemes tu etapa, pero que seas muy responsable y muy consciente, ¿ya? Vamos a ver, mis queridos amigos de Escorpio, en su economía, Entonces, espero que me hayan entendido bien. No le estoy diciendo que ahora que se desenfrenen y que parezcan unas vacas locas, no. O sea, se puede disfrutar en la vida, pero con responsabilidad y con mesura, ¿no es cierto? Bueno, vamos a ver qué me les dicen a mis escorpios en su economía. Mira que en este momento no es el momento ni de invertir, no es el momento de prestar dinero, no es el momento de los créditos. La verdad es que no es el momento de hacer cambios bruscos con relación a tu economía. No es el momento de renunciar al trabajo. No es el momento de emprender cosas nuevas. No es el momento de ser descuidado con la economía. Tienes que ser muy mesurado. Tienes que planear muy bien las cosas. Y si vas a querer cambiar de trabajo, tienes que pensarlo muy bien y tener otra opción, ¿no? No salirse del trabajo y definitivamente quedarnos con las manos cruzadas, eso definitivamente no. Vienes de una decepción, de un fracaso en tu cuestión económica o en tu trabajo, te despidieron y la verdad que quedaste bastante mal, bastante mal. Y esta situación se ha ido agravando conforme pasan los días. Yo te quiero invitar, mi querido amigo de Escorpio, amiga de Escorpio, que pares, que frenes y que tomes las cosas con calma. Yo sé que las dificultades económicas cuando nos llegan son bastante difíciles de manejar y que tal vez no podemos ver las cosas con mucha claridad. Pero este es el momento del aplomo, este es el momento de calmarnos y de escuchar consejo de personas sabias. A tu alrededor han habido personas
que no te han sabido asesorar, no han sabido valorar cuáles son tus cualidades y tus capacidades, y eso ha hecho que todo se te haya venido al traste en cuestiones económicas. Pero yo te quiero invitar, mi querido amigo de Escorpio y amiga de Escorpio, que, que pares un momento y que no vayas a tomar decisiones apresuradas en cuestiones de economía en este momento. Frena un poco. Al parecer estos días está bastante convulsionado para la economía en todos los signos. No es solamente Escorpio. Bueno, vamos a ver lo que te dicen mis angelitos, el consejo que te dan. Dice, habrá castigo y reconciliación. Mira que si tú has cometido errores con respecto a algunos negocios, pues uno no se salva del karma. O sea, si otras personas las que han sido desleales contigo en la economía, también digo lo mismo, ¿ya? Pero a la larga estas personas van a reconocer su error y te van a reparar, ¿ya? Van a reparar el error que han cometido contigo. Dice que el tiempo no acabará tu juventud. También lo que me le salió hace rato a mis queridos solteritos. Mira que Escorpio tiene una habilidad innata para los negocios. Tiene una habilidad de transformarlo todo, ¿ya? Escorpio es un signo de agua y el agua siempre, o sea, el agua es una sola, pero la podemos transformar en lo que sea, ¿ya? Hay negocios multimillonarios, como por ejemplo la Coca-Cola, es agua con algo más, y así consecutivamente, ¿ya? Inclusive nos venden agua embotellada y son negocios multimillonarios. Entonces, mira, tú eres un signo de agua y tienes unas capacidades infinitas para el dinero, para la economía, para hacer negocios. Entonces, en este momento que está de desesperación, de que parece que no hay luz en el camino, que no hay luz al final del túnel, te pido que pares y que veas cuáles son tus habilidades y cuáles son esas aptitudes que tú tienes y que podrías convertirlas en tu forma de ganarte la vida, de tener tu sustento. Lo más importante es que lo que tú hagas, lo que tú planees hacer como actividad económica sea algo que tú disfrutes hacer, que tú ames hacer, que te diviertas haciéndolo. Entonces, mis queridos amigos de Escorpio, les envío un abrazo de luz, mucha fortaleza y vamos para adelante. Nos vemos en una próxima ocasión.